Bueno, buenas tardes con todos y todas. Es un gusto en realidad el vernos de nuevo por este medio. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos con ustedes, compartir un momento y como les decíamos la otra vez, pues este es un espacio para las personas que como nosotros creen que la Biblia es la palabra revelada de Dios para el ser humano y en ese sentido pues respetamos el pensamiento de cada uno. Sin embargo, ese es nuestro pensamiento, lo expresamos con toda libertad, gracias a Dios podemos hacerlo. Y con todas las personas que quieran compartir este tiempo, pues son bienvenidos, bienvenidas. Creemos firmemente que todos los problemas del ser humano, de la humanidad en general, se dan precisamente porque no se conoce lo que el creador de la humanidad quiere que seamos, que hagamos. Es como cuando nosotros tenemos un manual, ¿no? De algún aparato, de algo, y no conocemos lo que ese manual dice. Y es por eso que no sabemos manejarlo o podemos cometer errores. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que la Biblia es lo que guía nuestra vida y creemos que en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos conocer para tener un muy buen matrimonio y no solo un matrimonio, pero hablando en este tiempo, pues que hablamos del matrimonio, pues nos vamos a fijar en eso. Bien, si recordamos la primera sesión, hablamos un poquito sobre la esencia del hombre y la mujer, las características esenciales del hombre y la mujer. Y hoy día vamos a avanzar un poquito más hacia comprender el hecho de las consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Eh, Muchas personas entran en el matrimonio sin conocer acerca de sus roles, de los papeles que Dios quiere que tengamos cada uno, cada una. Entonces, en ese sentido, lo más sano es conocerlos. Y por eso es que vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a compartir. Para quienes no entraron a la sesión anterior, pues mi nombre es Saúl, ella es mi esposa Adriana y estamos encantados de compartir este tiempo con ustedes. Así es que vamos a empezar recapitulando un poquito con lo que vimos la sesión anterior. Habíamos visto que Dios celebra el primer matrimonio, ¿sí? A alguien le puede sonar un poco extraño, pero eh, es bonito, ¿no? El hecho de darnos cuenta de que Dios fue quien celebró el primer matrimonio de la humanidad. Y para recordar un poquito y también para ya entrar en contexto en esta sesión, vamos a no solo recordar este primer matrimonio, sino también a darles un punto clave, que es el hecho de que ese matrimonio fue realizado o hecho sin pecado. Así es que vamos a leer para recordar en Génesis capítulo 2, los versos del 21 al 25. Génesis capítulo 2, los versos del 21 al 25. ¿Ya? Lea, mi amor, por favor. Saludos a todos y les recordamos también que tenga su Biblia a la mano, ¿no? Para que vayamos creciendo juntos. Vamos con Génesis 2, desde el 21 al 25. Dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Así es. ¿Ven? Amén. Esto es palabra de Dios. Entonces, miren, recordamos un poquito de cómo fue celebrado el primer matrimonio, ¿no? Dice que el Señor hizo caer en profundo sueño al varón y le tomó una costilla, ¿no? Y de esa costilla, pues creó a la mujer. Y ahí es cuando el hombre se alegra y exclama, ¿no? Y dice, al fin, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer por cuanto fue tomada del hombre. Sí, y dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo.
Y si ustedes se acuerdan, pues la primera sesión hablábamos acerca de lo que esto significa, ¿no? De que en verdad cuando alguien se casa, ya no es solo una persona, o sea, ya no está sola, sino más bien con su pareja, con su esposo, esposa, se convierten en uno solo, es decir, que se fusionan, ¿no? A la final, según la palabra de Dios. Y también hablamos un poquito de cómo ama el hombre a la mujer y etcétera, pero eso podemos verlo en la primera sesión. Ahora, queremos poner énfasis en el verso 25, porque esto es lo bonito de comprender, ¿no? Sí. El verso 25 dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿sí? Entonces es algo que puede llamar bastante la atención, ¿no? Claro. ¿Por qué dice estaban desnudos, pero no sentían vergüenza? ¿Por qué la palabra de Dios tiene que enfatizar esto? Claro. Porque en realidad lo común, lo común que sucede en la humanidad es que si alguien está desnudo sienta vergüenza, Claro. ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero aquí la palabra de Dios dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios crea al hombre, crea a la mujer tomando de la costilla del varón, les casa, por decir así, les une en matrimonio, llegan a ser uno solo. Y después de eso, hace énfasis la palabra de que el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba el pecado. Así es. Es así de simple, es una explicación tan sencilla de comprender que en realidad no hay como que para hurgar demasiado, ¿no? Sino simplemente es eso, que cuando ellos se casaron o Dios les casó, les unió, sí, en matrimonio, los dos no sentían vergüenza aún cuando estaban desnudos porque en ellos no había la conciencia de pecado, ¿sí? De pecado, de transgresión, de haber transgredido lo que Dios quería. Entonces, podríamos decir que ellos eran puros, ¿no? Claro. De una mente absolutamente pura, de que no había mancha en ellos, de que no había maldad. Y una mente y un corazón, ¿no? O sea, un alma, digamos así, totalmente pura. Y sabe que es lindo también en el verso 24, ahí nosotros vemos la definición de matrimonio, ¿no? Vemos, pero este matrimonio realmente era especial porque era sin mancha, sin pecado, sin ningún rastro de maldad, de egoísmo, de nada de eso. Entonces, era alineado al plan perfecto de Dios. Creo a la humanidad, creo al hombre, creo a la mujer, les uno, les fusiono y les pongo en un jardín del Edén que ya estaba creado. Entonces no había pecado, no había maldad, ¿sí? No había maldad, como bien dice usted, no solo en la mente, sino en el corazón, ¿no? No había el mal. Entonces, eso es importantísimo, el empezar a comprender por qué, porque eso nos da el pie para ir entendiendo cómo es que el hombre y la mujer empiezan como a deformarse, por qué sufren, por qué les pasa lo que les pasa, por qué somos como somos, y eso lo vimos sobre todo, como les decía en la sesión, en la primera. Pero aquí lo más importante es ver que aparece la transgresión, aparece, ¿sí? Y ese aparecimiento de la transgresión lo vamos a ver en el capítulo 3. Sí, ¿ya? sí, saben que es hermoso ir leyendo la Biblia y cuando llegamos al capítulo 3 decimos, pero ¿qué pasó? O sea, estamos recién ahí y ya aparece el pecado. Entonces, siempre que vamos al capítulo 3 de Génesis, sabemos que llegamos al pecado, al primer pecado, y en sí al nacimiento del pecado y de ahí a la reproducción del pecado. Claro. Entonces, miren, primero para poner en contexto con absoluta claridad, veamos la base de la transgresión del pecado. O sea, ¿qué es lo que se transgredió? ¿Qué es lo que el hombre, el ser humano, desobedeció? ¿Sí? Veamos eso ahí mismo en Génesis capítulo 2, los versos del 15 al 17. La palabra de Dios dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto,
excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y yo quiero que pensemos en esto, porque esto lo tocaremos igual al final de esta sesión, Sí. de esto que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, sin duda morirás. Bueno, lo importante ahorita es ver esto, ¿no? ¿Cuál fue la transgresión? Miren, Dios es muy claro aquí y dice, pueden comer, o le dice, puedes, porque todavía no estaba creada la mujer. Claro. Le dice a Adán, puedes comer de todo árbol, excepto del árbol del bien y del mal. Entonces, esto, por ejemplo, a muchas personas es como que les crea confusión. Claro. Porque dice, o sea, no entiendo. Bueno, y primero que eso, hay que aclarar que esto de la manzana no es un así, invento. Claro, y es la tradición. Es la tradición oral. O sea, claro. las personas van diciendo lo mismo. Vemos dibujos, fábulas, cuentos. Y muchas personas piensan que la manzana, ¿no? Es real, que es bíblico, pero eso no es bíblico. Así es. Lo bíblico es lo que estamos leyendo y esperamos que ustedes también puedan leer en su Biblia. Y lo que dice la palabra es que Dios prohíbe al hombre comer del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces les decíamos, eso puede en algunas personas crearles confusión, porque dicen, ¿cómo que el árbol del bien y del mal? O sea, ¿qué significa eso? Claro. Sí, ¿por qué del bien y del mal? ¿Qué tiene que ver eso? Mire. Y esto da pie también a decir, ¿no? Entonces ellos no tenían conciencia de lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? O sea, ellos, ¿cómo vivían? ¿Cómo era la vida de ellos antes de comer de este árbol? ¿Y cómo era la vida de ellos antes de comer de ese árbol? Vivían en armonía absoluta con Dios. En comunión. En comunión absoluta con Dios, porque simplemente fue la creación de Dios puesta en el jardín del Edén sin pecado y haciendo lo que Dios les había dicho que hagan. Claro, significa que ellos no conocían el mal. Correcto. Porque Dios es bien, siempre bien bueno es Dios. Entonces el mal ellos no conocían, permanecían en el bien. No conocían el mal, así es, no conocían el mal. Entonces, para entender la transgresión, primero teníamos que entender qué transgredieron. Y lo que decíamos, si nosotros pensamos en esto del árbol del bien y del mal, hay que comprender, tal vez poniendo ejemplos como muy reales para nosotros, ¿no? Actuales, sí. ¿Cómo yo puedo comprender el bien y el mal? ¿Cómo es que yo tengo como ese afán de conocer? ¿Sí? Lo que la palabra de Dios siempre nos enseña en esto en particular es que el hombre quiso ser como Dios. Porque ya vamos a leer, ¿no? Lo que dice la palabra, que la serpiente le convence a la mujer, la mujer queda convencida y ella también a su vez le convence, por decirlo así, al varón, a Adán, y le da de comer. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el afán del corazón primero de Eva y después de Adán? El afán fue conocer el bien y el mal, transgredir, querer ser como dioses. O como nos decía el otro día un hermano, nos decía querer ser Dios. Entonces, tener ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, para eso, y ojo que eso es muy actual, porque los hombres, en general hombres y mujeres, jugamos a querer ser dioses, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sí, de pronto dices, sí, tengo conciencia de lo que es malo, pero igual es mi vida, igual no le estoy pidiendo a nadie, igual lo estoy haciendo con mi dinero, igual me he esforzado. Entonces, vea que tenemos como esa postura siempre, ¿no? De tener esa rebeldía y no querer que nadie nos diga qué es lo que debemos de hacer ni cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, leamos esta parte de la palabra que yo les mencionaba recién en el capítulo 3, los versos del 1 al 7, ¿sí? Para que podamos entender claramente. Leamos, mi amor, por favor. Vamos entonces, Génesis 3, del 1 al 7. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer,
¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En este momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Correcto. Esto es palabra de Dios. Miren, vean el camino de la transgresión, ¿no? El camino de la transgresión. Y aquí hay algo también bastante llamativo, ¿no? Que siempre Satanás, porque la serpiente es Satanás, trata de engañar, ¿no? Al ser humano. Y le dice, Dios les dijo que van a morir si es que comen de este árbol. Y dice, no es verdad, sino que Dios sabe que si es que comen, van a tener el conocimiento del bien y del mal. Y en realidad lo que Satanás busca es eso, que nosotros nos sintamos, nos creamos dioses, que creamos que sabemos más que Dios y que pasemos el límite, ¿no? De decir, yo hago a mi modo, mi voluntad, como yo creo que son las cosas. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y prácticamente la serpiente le decía a Eva en este mensaje como que oculto, no le decía Dios les mintió. Correcto. Prácticamente así, claro, porque claro. No es cierto lo que Dios dijo. Y esa es la manera por excelencia de que hoy en día, y siempre va a ser así hasta que Cristo regrese, como dice la palabra de Dios, pero esa es la manera en que Satanás engaña. Siempre una herejía, como se llama una herejía, es tomar parte de verdad y mezclarlo con mentira, ¿no es cierto? Y capturar, como se dice, o de pronto seducir espíritus débiles, que no buscan por sí mismos, que no se alimentan. Entonces, eso es lo que Satanás hace siempre. Satanás siempre toma la palabra de Dios y la tergiversa. Claro. Ajá, la tuerce. Y siempre toma la palabra, ¿verdad? Correcto. Y por toma eso la palabra. o sea, nos convence como que fácil, ¿no? Porque parece que sí es verdad, porque hay algo de verdad. Sí. Pero es una mezcla con mentiras. Así es. No sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado este famoso "Cuídate que te cuidaré", claro. Que es un dicho popular, ¿no? Así es. Y que la gente dice, Dios dice, cuídate que te cuidaré, cuando eso no existe en la Biblia, no es bíblico. Pero como es algo que la gente va diciendo, ¿no es cierto? Y menciona y dice, Dios dice, cuídate que te cuidaré, la gente se convence. Pero nunca busca por sí misma la verdad, ¿no? Y en la fuente. Entonces, bueno, de lo que estábamos viendo entonces, miren, ese es el camino de la transgresión. Ahora, es importante entender que en este camino de la transgresión, lo que habíamos analizado en la primera sesión es por qué será que Satanás buscó a la mujer. Y ya vimos que a la mujer le gusta mucho, por esencia, escuchar. Interactuar, escuchar y socializar. Pero en cambio hay algo muy llamativo aquí. La serpiente busca a la mujer. La mujer da cabida y sigue escuchando. ¿Sí? Y así es como siempre también entra el pecado, porque uno le da cabida, le da tiempo, ¿sí? Pero después de eso ella queda convencida porque vio que era atractivo, sabroso, deseable. Bueno, ¿no es cierto? Deseable. Bueno a los ojos, ¿no? Entonces... Parecía delicioso, dice. Correcto. Parecía delicioso. Entonces, miren, ella se deja seducir, cae en pecado. La serpiente consigue que la mujer haga lo que quería que haga, que transgreda la orden de Dios, que les dijo claramente que de todo árbol menos de ese, pero la serpiente consigue de que la mujer transgreda. Entonces, después de eso ya viene a Adán y también le convence, ¿sí?
Y en ese punto nosotros tenemos que ver la influencia de la mujer sobre el varón. En el verso 6 de ahí, en el 3:6, es donde dice, ¿no? La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Entonces, las personas que hemos leído un poquito la Biblia, podemos ver muchísimos ejemplos de cómo la mujer influye en el hombre. Inclusive en alguna parte de la escritura dice, ¿no?, que los hombres, los más grandes hombres, han caído a los pies, ¿no?, de tal o cual mujer. Salomón. Correcto. Salomón dice que tenía como un harén, ¿no?, de mujeres. Y a la final terminó cayendo, adorando a esos otros dioses. Entonces, imagínense. Tenemos otro ejemplo también, porque aquí prácticamente estamos diciendo que la serpiente no fue directo al varón, sino fue a la mujer, y se valió de la mujer para que ella, con su convicción, le dé al hombre y le haga comer al hombre, ¿no es cierto? Así es. Entonces, hay un ejemplo lindo también aquí con Abraham y Sara, ¿no es cierto? Estamos en Génesis 16:1, podríamos leer. Claro, Génesis 16:1. Dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. ¿Sí? En esta versión dice que Sarai le rogó a Abraham y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces Dios les había prometido un hijo, pero ellos ya eran bastante ancianos, ¿no? Y parecía muy improbable esto, pero viendo que no llegaba y no llegaba el hijo, Sarai le dice, te doy a mi sierva y por medio de ella vamos a tener hijos. Entonces él se convence también y dice, ya, por los ruegos hagámoslo así. Pero a muchas personas tal vez les puede llamar la atención esto, ¿no? ¿Cómo que la esposa le dice que se acueste con la empleada, con la criada, ¿no? Y en realidad tenemos que entender que esos tiempos eso era algo como cultural. Sí, claro. Era algo como permitido. Entonces, primero aclarar eso, porque muchas personas pueden decir, ¿y cómo Dios permite eso? Qué raro y demás. Entonces, es bueno comprender eso. Sin embargo, aquí lo más importante de esto es el hecho de que, bueno, quienes hemos leído un poquito, no sé si adelantarnos un poco en eso, pero quienes hemos leído un poquito vemos la trascendencia hasta el día de hoy en día, porque la palabra de Dios es real, ¿sí? Claro. Si quieren saber el futuro, lean la palabra de Dios, el pasado igual, el presente igual. Si quieren saber las noticias de mañana. Correcto. Entonces, miren, si nosotros vemos la trascendencia hasta el día de hoy de ese pedido de Sarai, que después fue cambiado el nombre a Sara, ¿no es cierto? Es increíble. ¿Por qué? Porque Sarai le pide a Abraham, ¿sí? Abraham que tenga, como no podían tener hijos siendo ancianos, entonces vean cómo somos muchas veces los seres humanos. Dios le da la promesa a Abraham de que él iba a ser el padre de las naciones. Pero él era un anciano y su esposa igual. Inclusive cuando Dios les anuncia eso, de que van a ser padre de las naciones, Sara se ríe, ¿no? Claro. Es como que se burla, ¿no? Se ríe y dice, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Y siendo ancianos, Sarai piensa la manera de ayudarle, entre comillas, a Dios a cumplir la promesa. Claro. Y por eso dice al esposo, ¿no? Y le dice, acuéstate con nuestra criada para tener el hijo. Entonces, claro que tiene el hijo, pero ese hijo no es el hijo de la promesa de Dios. Claro. Y después Sarai queda embarazada. Y ese sí era el hijo de la promesa. Pero mientras tanto ya había un hijo mayor
¿sí? De Abraham, obviamente no de Sarai, de Abraham con la empleada, con la criada, y ese no era el hijo de la promesa. Y para las personas que no han leído mucho, tal vez la Biblia, pero es fascinante ver, ¿no? Que ese hijo que tuvo con ayuda de Con la, la sierva, de la sierva es Ismael, es Ismael y es el padre de todos los árabes claro. hasta el día de hoy. Y vea todo lo que ocasiona esto, ¿no? Porque hasta el día de hoy vemos esa guerra entre árabes y los judíos, o sea, Israel está ahí como acorralada y es una consecuencia nada más. Correcto. Y hablando esto de la parte cultural que decíamos, se dice, ¿no? Que antiguamente las daban a luz las siervas y la esposa del señor de la casa, el momento que daba a luz, ella recibía al bebé en sus rodillas y era considerado su hijo. Entonces, imagínense, eso es lo que trataron de hacer ellos allí, pero a la final no fue lo que Dios quiso. Y siendo Sara de 90 años, concibe. Sí, porque para nosotros como seres humanos es imposible, ¿no? Alguien de 90 años. Y como les decía, nosotros somos muy parecidos muchas veces a Sara, porque Dios a nosotros nos da promesas, nos asegura cosas si es que somos hijos y somos obedientes, pero nosotros tratamos de acelerar las cosas y de querer la bendición ya, sí, las promesas de Dios ya. Y aquí en este caso vemos, ¿no? Cómo Sara influencia en Abraham. Le dice, ya, hagamos así. Y vemos ahí también, no sé, porque quizá el amor de Abraham para con ella, ¿no? Decir, ya, o sea, como que ya para darte gusto, para decir, ya, sí, vamos a tener así. ¿No? Claro, cede. Igual que Eva. Correcto. Entonces, y por eso les poníamos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo es por eso, ¿no? Porque es lo mismo. Adán cedió ante la solicitud de su esposa Eva. Sí, Adán cedió, igual que Abraham cedió ante Sarai, ante su esposa. ¿Y por qué les mencionábamos esto y les ponemos este ejemplo? Hay muchísimos ejemplos en realidad en la Biblia acerca de la influencia de la mujer sobre el hombre. Uno de que la esposa sobre el esposo. Mucho también es Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, sí, yo creo que eso hasta por cultura general muchas personas conocen ese ejemplo, ¿no? De la influencia tan grande que Sansón tenía sobre, que Dalila tenía sobre Sansón, tanto así que le llevó a la ruina. Así ¿sí? Quienes también han leído un poco, por ejemplo, lo que pasó con David y Betsabé, bueno, eso tiene como otro rol, ¿no? No sé, otra dinámica, pero a la final es como el hombre cae delante de la belleza de la mujer, de los pedidos, de los ruegos, y en este caso, como decía, de Sarai, como rogó, ¿no? Rogó a Abraham, y Abraham es como que uno solo se imagina, ¿no? Y dice, ya listo, hagamos. ¿Y cuántas veces, correcto, y cuántas veces de pronto a los esposos nos sucede lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ya dijimos algo que no, pero viene nuestra esposa y nos convence, ¿no? De pronto con una carita. Nos pasó recién. Sí, recién nos pasó eso con mi esposa. Y yo ya le dije que no algo, pero ella me convenció solo con el hecho de hacerme el pedido y rogarme. Y dije, bueno, está bien. Entonces, eso es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿sí? Y por eso vemos que quizá, o sea, la serpiente vio que Satanás, ¿no? Vio el mejor camino para hacer caer a Adán era por Eva. Ella, claro. Claro, era por Eva, porque realmente nosotras las mujeres tenemos esa capacidad, ¿no? De convicción. De influir en el varón. Claro. Pero es importantísimo también mencionar que la mujer tiene un poder gigantesco sobre el varón, pero no solo para lo malo, ojo, porque de pronto alguien puede decir, qué horror, la mujer es lo peor. No. Una mujer sensata, temerosa de Dios, es una bendición gigantesca. Y eso hay que estar muy claros, ¿no? Entonces, la influencia de la mujer en el varón es gigante, para bien o para mal. Esa es la diferencia, para bien o para mal. Pero de que somos influencia, son una influencia grande para el esposo, ¿no? Entonces, miren. Y no solo para el esposo, para la familia en general. Sí,
también. Para la familia. Ujú. Pero bueno, en este caso hablando de los Entonces, vemos cómo entonces Eva lleva a su esposo a que él caiga, ¿sí? Caiga en pecado, en la transgresión, que haga lo que Dios hizo, lo que Dios dijo que no se haga, ¿sí? Pero también pensemos en Adán, Claro, porque no es cuestión de decir solo ella, entonces claro. ella tuvo la culpa, como les gusta decir a mucha gente, ¿no? A mí más me gusta utilizar el término responsabilidad. Entonces, mucha gente puede pensar y decir, entonces solo ella fue responsable. No, No, Adán claro, fue igualmente responsable. así es. ¿Y por qué? Porque ¿cuál fue el rol que Dios le dio a Adán? Enseñorearse, Así es. gobernar, mandar, Ajá. ¿sí? Y él no se enseñoreó en esta ocasión. No mandó, no lideró en buen sentido, ¿no? Claro. Y vean que se dejó convencer. Y no obedeció también a Dios, porque, o sea, por último, si es que Eva decía, a ver, yo voy a comer ya. Y él podía decir, no, yo no. Claro. Tranquilamente podía Yo pasar no, eso. ¿qué has hecho? No sé, pero él también. Claro. Y eso, trasladándolo al tiempo de hoy, es lo mismo que pasa en muchos hogares, ¿no? Así es. Entonces, eso es tan real, porque, por ejemplo, hablando de los temas espirituales, no religiosos, sino espirituales, todos los temas que tienen que ver con esta relación personal con Dios, ¿sí? Vean que muchas veces, culturalmente, la mujer es la que se hace cargo, ¿no es cierto? Y dice, no, yo rezo, yo oro, yo busco, yo leo, pero el varón es como displicente, ¿no? Es como muy indiferente y dice, no, yo no soy para esas cosas, eso ya. Cosas de mujeres. Cosas de mujeres, eso es para señoras. Y como nosotros, por ejemplo, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que el rol del varón es ser proveedor, siempre, casi siempre la mente del varón en nuestra sociedad se le va a lo material, al dinero. Entonces dice el hombre es proveedor, enseguida la mente es al dinero, proveedor de dinero. Eso es lo primero que se viene a la mente del varón. Claro. Sin embargo, el Señor a nosotros nos ha designado como proveedores, como líderes, como cabezas, ¿no? Pero la primera o el primer liderazgo que nosotros deberíamos ejercer es el liderazgo espiritual. Así es. El varón es el llamado a llevar a su casa, así es, a su esposa y a sus hijos hacia Dios. Y vemos lamentablemente, o sea, por una parte lindo, pero por otra no tanto, que en las iglesias llenan más las mujeres. Ajá, claro. Así es. Y el esposo a veces solo va, le deja, o va a veces a las malas, ¿no? Ya, correcto, obligado. Ir obligado. Y está pensando de pronto en que ella quiere regresar a ver el fútbol. Claro, porque él sí. tiene en realidad otra prioridad. Entonces no se enseñorea, porque enseñorearse no es solamente yo proveo en esta casa y yo ya. No es eso. Es liderar, es estar pendiente. Dios a nosotros nos llama a ser cabezas, y yo sé decir esto, porque la cabeza estará arriba, ¿no es cierto? Y la cabeza está arriba porque puede ver todo lo que está debajo en buen sentido, ojo, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, lamentablemente el varón en nuestro medio no se enseñorea, no lidera, y más bien delega, ¿sí? Y les recordamos, ¿no? La frase que les comentábamos al final de la primera sesión, que es una frase que le escuchamos al pastor Núñez, que decía, ¿no? Sí. Que el matrimonio es un proceso quirúrgico por medio del cual se extirpa la vanidad de la mujer y el egoísmo del varón sin anestesia. Entonces, si nosotros pensamos, eso es como una característica bastante generalizada en el hombre y en la mujer. Claro. La mujer tal vez en vanidades, pero el hombre en egoísmo. Es un egoísmo increíble, ¿sí? Y peor, si es que de pronto es el proveedor de lo económico, peor. Claro. Porque ese egoísmo es como que se magnifica, ¿no? Y siente que ya cumple su rol con excelencia y que merece llegar a la casa, que le traten como rey, que todos hagan lo que él dice, claro. ¿Sí? Que las cosas se hagan como él quiere, y yo soy aquí el rey, ¿sí? Entonces, eso para nada es lo que Dios enseña en la palabra. Y mucha gente que no conoce
tiene una idea muy equivocada del rol del varón, bíblicamente Y hablando. por eso es que decimos nosotros que esto no se trata de religión, de ya ir a la iglesia y estar ahí como santitos. No es así, sino la cuestión es que el Señor nos da pautas para nosotros poder vivir como Él quiere, como Él quiere. Y Él nos enseña aquí, porque si bien es cierto, nosotros no aprendemos a ser esposos, esposas, no aprendemos eso normalmente, pero Dios nos da siempre el las camino. pautas, como les decíamos al inicio, ¿no? Es como que nos marca el rumbo, ¿no? Y nos dice, yo les creé, yo soy su creador, yo soy su diseñador, caminen por aquí. Así es. ¿Y por qué se pierde la humanidad? En todos los sentidos, porque caminan por sus caminos, ¿sí? No queremos escuchar, no nos gusta, y queremos ser nuestros propios dioses, tal como lo que quiso hacer Adán y Eva, ¿no? Entonces aquí la consecuencia de este primer pecado vemos hasta el día de hoy, ¿no? Como acabamos de explicar, pero aquí hay algo lindo también, porque el Señor siempre desde el inicio nos puso a escoger, siempre nos puso a escoger, nos puso delante el bien y el mal, el momento que ya se comió de ese árbol, ¿no? Correcto. Entonces ya el hombre se supone, sabía el hombre y la mujer, sabía qué es bueno y qué es malo. Y el Señor nos dice ahora que ya conoces, ya comieron, ya, ahorita pasó todo eso, pero ahora ya conoces el bien y el mal. Entonces eso siempre nos pone a escoger, y aquí hay una lectura en Deuteronomio 30:19. Que es una lectura hermosísima, como siempre, la palabra de Dios. Y miren, yo más bien inclusive les voy a leer Deuteronomio 29, inclusive desde el verso 11, pero voy a ir diciéndoles qué números de versos voy a ir leyendo para que entiendan el contexto general, ¿ya? Porque es algo demasiado, demasiado lindo y muy claro. Sobre lo que dice mi Adri, ¿no? Dios siempre ha dado al ser humano la capacidad de elegir. Y eso es lo que las personas comúnmente llaman libre albedrío. ¿Sí? Que sí, en realidad es así. Dios nos dice, esto es bueno, pero yo soy quien digo, sí obedezco, me acojo, me humillo delante de Dios, o digo, no. Sí es lo que Dios quiere, pero no. Yo pienso así. A mí más me gusta esto. Entonces veamos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, el verso 11, mire lo que dice. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Está hablando de obediencia, ¿no? Vea lo que dice el verso 14, un poquito más adelante. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. ¿Sí ven? En tus labios y en tu corazón, ¿no? Así es. En mis labios digo, voy a obedecer, sí, creo, y en mi corazón me derroto, entrego, ¿no? Obedezco. Ahora escucha el verso 15. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y mucha gente piensa prosperidad económica. No, sobre todo es espiritual y Dios provee todo el resto. Veamos lo que dice el verso 17. Si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. El verso 19, y de ahí vamos a leer hasta, bueno, un poquito más, hasta el 20, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Entonces, mire que muchas personas ignoran que esto dice en la Biblia, ¿no? Crecimos tal vez en un medio
de muchos rituales, de muchas cosas que hacíamos que ni siquiera comprendíamos por qué lo hacíamos, pero lo hacíamos. Claro. Y crecimos en ese medio, pero no tenemos idea o no teníamos idea de que todo esto Dios dice en su palabra, ¿sí? Entonces, vea lo que dice aquí, lo que les mencionaba mi Adri. Dios siempre nos ha dado a nosotros el poder de elegir y esa libertad para elegir, ¿sí? Y dice que esa es la clave para tu vida. ¿A qué se refiere con la clave? Dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte. Miren qué bonito camino, ¿no? Amar, obedecer, comprometerse. Amar, obedecer, comprometerse. Por eso hacemos esto, queridos amigos. ¿Sí? Sí. Por esto que el Señor espera de nosotros, ¿no? Dice, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Así es. Es lo mismo que ha marcado toda la humanidad, toda la historia de la humanidad y seguirá marcando. En esta versión, en la Reina Valera, dice en el versículo 19, dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué belleza, ¿no? Entonces, qué belleza de promesa para quienes creemos y para quienes obedecemos, ¿sí? Pero para quienes no creen ni obedecen, no se puede esperar que esta promesa se haga realidad, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, creemos, así nuestra vida ahorita no esté perfecta, entre comillas, ¿no? Aunque no existe nada perfecto en lo humano, pero así no esté perfecta en todas las áreas. A pesar de que hayan problemas, a pesar de que, por ejemplo, tengamos seres muy amados, muy queridos, que de pronto están totalmente alejados de Dios en rebeldía, pero a pesar de eso nosotros creemos en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque la relación del ser humano con Dios es personal. Hay algo por ahí que dicen, ¿no? Que Dios no tiene nietos. Así es. Que tiene solo hijos, no nietos. No porque mis padres de pronto son muy obedientes a Dios, yo ya estoy tranquilo, no. Dios me pide cuentas a nivel personal. Claro. Entonces podemos esperar esas promesas y hay algo que la misma palabra de Dios dice. Esperanza significa cuando yo espero. Porque una esperanza que ya llega ya no es esperanza. Claro. Y nosotros vivimos en la esperanza de las promesas de Dios, pero mientras llegan, tenemos nosotros en nuestro corazón, Dios ha puesto que obedecer. Tenemos que obedecer. ¿Sí? Hacer lo que nos Así es que corresponde. miren, regresemos a lo que estábamos conversando y vemos cómo se da la transgresión, ¿no? Cómo es que la mujer influye tan fuertemente en el varón y el varón también cae. Claro. ¿Sí? Así es que tanto mujer como varón no cumplieron lo que Dios les dijo que hagan. ¿Sí? Claro. Entonces, ni Eva fue ayuda idónea para Adán, ni Adán fue el líder, ¿sí? Y cabeza de Eva, cabeza en amor, ojo, no en machismo, como muchos pretenden de pronto entender ahora. Listo. Avancemos un poquito más y vamos ahorita a hablar un poquito de las consecuencias de la transgresión y van a darse cuenta ustedes, mis queridos amigos, que la palabra de Dios es tan actual que es una radiografía de lo que nos pasa en todos los aspectos de nuestra vida hoy en día, ¿sí? Así es que veamos las consecuencias de la transgresión, del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Y para eso vamos a ver ahí en el capítulo 3, el verso 7, ¿ya? Solo el verso 7 yo voy a leer, dice. En ese momento, dice, bueno, y voy a ir un poquito atrás para que entiendan el contexto, dice, así que tomó del fruto y lo comió, hablando de Eva. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y si recordamos, cuando Dios celebra el matrimonio, y eran un matrimonio sin pecado,
Acuérdense del verso 25 del capítulo 2, que dice, ahora bien el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y vean la diferencia con este versículo que acabamos de leer, del 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora, hoy en día es exactamente lo mismo. Claro. ¿Sí? Cuando yo cometo un pecado, miren que Dios se da a conocer, eso es bíblico también, nosotros somos solo instrumentos que pasamos la palabra, nada más, ¿sí? Nada más. Y el saberse desnudos, ¿no? Aquí hace referencia al hecho de saber que pecaron. Y Dios en la Biblia nos enseña de que Dios se ha manifestado al ser humano inclusive en la propia conciencia. O sea, el nivel más sencillo en el que Dios se manifiesta en el ser humano es en la conciencia. Es en la conciencia, ¿sí? Porque el ser humano, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que han hecho mucho daño, ¿sí? Pero daño en realidad grande. Y ellos saben el daño que han hecho. O sea, no es que no saben, saben. Pero, por ejemplo, hablando, por ejemplo, con el mundo de los antisociales, de los delincuentes, etcétera, ellos no es que no se dan cuenta de que hacen lo malo, sino la diferencia con ellos es que ellos no tienen la capacidad de resonancia con el otro, que se denomina empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Inclusive hay estudios en donde hablan de una afectación, ¿no? A nivel ya cerebral. Pero más que esas explicaciones, simplemente quedémonos en el hecho de que el ser humano siempre en su conciencia ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y nosotros podemos ver eso desde que los niños nacen. Cuando un niño rompe algo, esconde la mano. ¿No es cierto? La primera reacción que tiene es decir, yo no fui, yo no hice, no sé, mi hermanito, ¿sí? Entonces, veamos que Dios pone esa conciencia del bien y del mal en el ser humano, porque justamente eso es lo que consiguió, entre comillas, la transgresión del ser humano, llegar a tener conciencia del bien y del mal. Adán y Eva, antes de comer del árbol del bien y del mal, no tenían conciencia del mal, solo del bien. Porque vivían en armonía con Dios. Pero ahora, todos, como descendemos de Adán y Eva, tenemos conciencia de lo bueno y lo malo. Entonces, Dios se manifiesta primeramente en la conciencia. Segundo, podríamos decir que Dios se manifiesta en la creación, en la naturaleza. Créanme, amigos, yo siempre digo esto, por más que la ciencia avance, yo no sé si habrá algún científico que pueda reproducir una pulga con todo el organismo. O una gota de agua. O una gota de agua. Claro. Tiene que coger elementos de algo que ya está creado. ¿Sí? Entonces, Dios se manifiesta al ser humano. Pero hablando de la conciencia, así el ser humano no tenga conocimiento, por ejemplo, de la voluntad escrita de Dios, el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que dice aquí el verso 7, dice que, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Por qué? Porque dijo, en ese momento se les abrieron los ojos después de pecar y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿qué significa abrir los ojos? Darse cuenta de la desnudez significa eso, el saber qué es lo malo. Y nosotros y ustedes no nos dejarán mentir, cada vez que nos equivocamos, que hacemos algo malo, enseguida lo sabemos. ¿Sí? Solo que hay personas que se han entrenado tanto en lo malo que tienen la conciencia cauterizada. O que se piensa que es normal. O que se piensa que es socialmente aceptable. Pero si todos mienten, ¿no? Entonces, una mentira blanca. No creo que sea tan malo, ¿no? Claro. Y miren, en eso también es fácil el entender de la conciencia cauterizada, porque es algo muy sencillito, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, en mi mano algo que comúnmente la gente llama un callo, y si yo me meto una aguja en ese callo, ¿hay dolor? No. No hay dolor. ¿Y por qué no hay dolor?
está muerta ese Correcto, tejido. porque es un tejido muerto. Ujú. Entonces, eso es lo que ocurre en el ser humano y eso también es bíblico, ¿sí? Cuando se deja tanta cabida a lo malo. Es como un proceso, ¿no? Un caminar de mal, 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 mal. Normalizo lo malo. Digo, pero si mentir es normal. Pero si siempre hay que dar regalos a los jefes o a los gobernantes para tener Soborno. un puesto, hay que sobornar, hay que pasar por debajo Es de la normal mesa, eso. es normal. Claro. Entonces llego a cauterizarme tanto, ¿sí? Que ya no hay dolor, o sea, ya no me duele. Es que nos entrenamos tanto en lo común, en lo cotidiano, que Y ya cuando decimos hablamos eso. también, en eso es importante, yo también pudiera decirles mucho, pero bueno, en resumen, que no es difícil pasar del tener vergüenza al ser un sinvergüenza. Ujú. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos ejemplos bastante grandes Sí, ahí de dejemos. personas que no Que ya, tienen ya vergüenza. Que, claro. por ejemplo, mientras les ponen las esposas se ríen, ¿no? Y ya, o sea, la vergüenza se fue. Ujú, Entonces, eso obedece a otro proceso que de pronto en otra les comentamos, de cómo se pasa de tener vergüenza a ser una persona sin ujú, vergüenza. Listo. ujú. Ahora, ¿por qué Adán y Eva se supieron desnudos? Porque ya conocían lo malo Claro. y se supieron desnudos y por eso corrieron a hacerse, ¿no es cierto? Como dice aquí, dice, cosieron hojas de higuera para cubrirse, Ujú, ¿ya? sí. Entonces ahí sintieron vergüenza. Ahora, siempre el pecado, siempre esta transgresión va a provocar eso, va a provocar miedo, vergüenza, pero por sobre todas las cosas también el esconderse, ¿sí? El esconderse. Yo voy a tomar la versión Reina Valera para leerles solo el verso 8 porque me gusta mucho como menciona aquí en la versión Reina Valera, el 3:8. La palabra de Dios dice así, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ujú, ¿Ya? Entonces, esto es muy lindo de leer, porque ¿qué es lo que provoca la transgresión? Esconderse, ujú. ¿no es Pero cierto? por miedo. Por miedo, ¿sí? Esconderse, ¿ya? Y aquí, ¿qué dice? Transgreden, se dan cuenta que están desnudos, o sea, que pecaron, que hicieron lo malo, tratan de cubrirse y se esconden, ¿sí? Por la vergüenza. Por la vergüenza, se esconde. Y qué absurdo que es pensar que podemos escondernos de Dios. Claro. Podemos entrar, no sé, en un subterráneo, ¿no? Dios Dios está es ahí. espíritu, Claro. Dios está ahí. Es Pero lo que hace el imposible. ser humano después de pecar casi siempre es esconderse, Esconderse. ¿sí? Ujú, Y no solo es de esconderse físicamente, sino muchas personas, por ejemplo, tratan de esconderse en muchas cosas, ujú. ¿ya? Hay Claro. muchas personas, por ejemplo, que cargan mucha culpa y se ha podido ver de que cuando tienen mucha culpa no les agrada estar solos, no les gusta estar solos. Siempre tratan de estar acompañados o en bullicio o muy ocupados, ¿no es cierto? Para tener su mente así, a mil. Como distraída. Pero no queda correcto, distraída, pero no quedarse solos, Ujú, ¿sí? Entonces vean que eso es bastante común. El ser humano trata de esconderse cuando transgrede. Cuando sabe que hizo algo malo, trata de esconderse. y el Ahora, miedo, ¿no? claro, Y el el miedo. miedo, así es. Ujú, Ahora, sí, como dice, ¿no? Tuvieron miedo. Aquí dice que Adán y Eva tuvieron miedo, ¿ya? Y eso es lo lindo, mis queridos amigos, que con esto nosotros podemos ir viendo que la palabra de Dios es real, que no es religión ujú. ni Claro. rituales, que esto es real, es la vida real para nosotros. Entonces, miren, cuando yo sé que estoy desnudo, ¿no es cierto? Sé que transgredo, huyo. Y vamos a Ujú. reforzar esto con los versos 9 y 10 del capítulo 3. Entonces veamos la palabra de Dios. Mi amor, si puede por favor leer
Ya. capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Hasta ahí nomás. Gracias, mi amor. Mire, esto es clarísimo, ¿no? Y esto es lo que hablábamos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Transgreden, se esconden, entre comillas, según ellos, se esconden de Dios, se tejen una ropita para cubrirse las vergüenzas, ¿sí? Y dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y a mí me causa hasta ternura, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que Dios le hacía falta preguntarle dónde estás? Como cuando uno busca algo. No, eso es absurdo, ¿no? Dios sabe todo. Claro. Sabe absolutamente todo. Dios sabía dónde estaba. Pero yo en mi pequeñez creo que nos dejó esto para leccionarnos, ¿no? De cómo nosotros más bien somos delante de Dios. Porque dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y vean lo que contesta el hombre, ¿no? Dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Qué maravilla, ¿no? Sí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, el pecado no es feo. Jamás el pecado se va a presentar feo. ¿Sí? Y por eso es que la gente que espiritualmente está débil, que no tiene una relación personal con Dios, o que anda solo buscando las manos de Dios en los milagros, hazme este favor. Sí, por eso es que estas personas caen fácilmente. La diferencia con quienes tenemos una relación personal con Dios no es que nosotros seamos santos, inmaculados, perfectos, que no nos cruce un mal pensamiento por la cabeza, no es eso, sino que como estamos llenos de la palabra y llenos de esa dirección, sabemos qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, ya hablaremos más en detalle a futuro, pero por ejemplo, la dirección de Dios con lo que es el pecado sexual, especialmente para el varón, ¿cuál es? Huye. Huye. Es así de simple, huye. Entonces, miren, el pecado es siempre atractivo, siempre se presenta muy atractivo en cualquier forma, ¿sí? Puede ser en forma de una comelona, ¿no es cierto? De beber, de excesos, inclusive de la vanagloria, ¿no? Claro. Muy atractivo que todos me admiren, me aplaudan, ¿sí? Entonces el pecado siempre es atractivo. O dicen, mira, haz este trabajo y te vas a ganar $10,000. Solo tienes que dejar este paquete el lunes en tal lugar y yo en la tarde te cancelo. Qué atractivo, ¿no? Fácil. Qué atractivo, ¿sí? Qué atractivo. Entonces, el pecado no es feo, pero cuando nosotros generalmente pecamos, nos excusamos. Y eso queremos que veamos juntos en los versos del 11 al 13, ¿sí? Adán se esconde, dice, tuve miedo, vi que estaba desnudo, me dio vergüenza, me escondí, oí tu voz, igualito a nosotros, ¿sí? Cuando pecamos, cuando nos equivocamos. Y vea lo que dice desde el verso 11 al 13, lea por favor, mi amor. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Vean, cualquier parecido con la realidad, ¿no es cierto? Entonces vean que nosotros transgredimos, pecamos, porque esa es la palabra, ¿sí? Nos vamos en contra de lo que Dios dice. Pecado significa errar el blanco o al blanco. Sí. O sea, no dar en el blanco, eso significa pecado. Entonces, cuando nosotros no seguimos los parámetros de lo que Dios dice, sentimos vergüenza, tratamos de huir, nos escondemos, ¿no es cierto? Y lo que solemos hacer comúnmente, ¿qué es? A culpar a otra persona. A culpar a otro, ¿no es cierto? Claro. Adán le dice, ¿qué hiciste? Y Adán dice, la mujer que tú me diste me dio a comer. Y a la mujer dice, ¿qué has hecho? La serpiente. ¿Sí?
entendamos esta dinámica del pecado, ¿no? Y también antes de pasar un poquito más, que ya vamos más o menos llegando a la parte final, pero es importante también poner un símil de lo que ocurre con la palabra de Dios y con nuestra vida real. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y como hijos de Dios, cuando nosotros nos equivocamos, tratamos de escondernos, de cubrir nuestra vergüenza, de huir, pensando que podemos huir. Sin embargo, esto sucede mucho con nuestros hijos en la carne, o sea, nuestros hijos humanos, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando un hijo transgrede, cuando un hijo está en desobediencia. Es exactamente igual. Ellos no dejan de ser nuestros hijos, pero lo que pasa es que huyen y se esconden y están como apartados de la gracia de Dios. En este caso, apartados de la gracia de los padres, del favor de los padres. Entonces, por eso un hijo, por ejemplo, que está en rebeldía, que está en desobediencia abierta a Dios, se esconde. ¿No es cierto? Es incómodo tener la presencia de mis padres encima si yo estoy en desobediencia. Entonces, por eso huyo, me escondo, me alejo y mejor todavía me excuso. ¿Sí? De decir, es que por esto yo hice esto, es que ustedes no me entienden, es que ya soy adulto, es que yo ya tengo que ver por mi vida. Y eso también hay que entender. Y por eso la palabra de Dios es tan real. ¿Sí? Bien. Ahora, después de que vemos esas excusas, por más excusas que el ser humano ponga, las consecuencias del pecado vienen. Claro, Dios perdona, ¿no? Cuando nos arrepentimos y decimos, o sea, sí, o sea, yo soy culpable. Dios nos perdona, Él siempre está dispuesto a perdonar cuando hay un arrepentimiento genuino. Así es. Pero siempre. Las consecuencias quedan, ¿no? Hay Correcto. Consecuencias que realmente nos toca pagar. Así es. Y muchas personas suelen confundirse en eso, ¿no? Y decir, ¿por qué Dios me castiga con esto? Sí. Cuando nosotros, si somos totalmente honestos o tratamos de ser honestos, hay muchas cosas que no son castigo de Dios, sino consecuencia de nuestros propios actos, ¿sí? Y eso es facilito darnos cuenta. Ahora, en este contexto veamos las consecuencias del pecado, ¿sí? Las consecuencias de toda esta transgresión. Y acuérdense que este espacio es ser el matrimonio que Dios quiere. Y tal vez algunas personas dicen, pero ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene que ver todo. Es la base. Todo. Es la base para comprender el camino del hombre y la mujer, de cómo se unen, de por qué les va mal, de qué es lo que hacemos mal, de qué es lo bueno que podemos hacer, etc. Entonces, por eso es que estamos tocando esto ahora. Veamos las consecuencias del pecado. Las consecuencias para la serpiente, o más bien para Satanás, ¿no? Versos 14 y 15, ahí mismo en el capítulo 3, versos 14 y 15. Lea, por favor, mi amor. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de él. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Correcto, ¿sí? Esta es la consecuencia para la serpiente o para Satanás. Esto realmente, mis queridos amigos, tiene como un trasfondo muy grande, muy grande. Ahorita tal vez no entremos en tantos detalles, tal vez en otra ocasión. Sí. Pero simplemente es la consecuencia para la serpiente. Maldita, ¿no es cierto? Vivirás arrastrándote y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Ya? Y su descendiente te golpeará la cabeza. Correcto. Estamos hablando de Jesús en este caso, ¿no? Así es. Y tú le golpearás el talón. La descendencia de la mujer, hablando en cuerpo, ¿no? Dios tuvo que tomar un cuerpo humano, que fue el de María, para poder hacer que Dios se encarne y sea un humano como nosotros. Entonces a eso se refiere, ¿no? La descendencia de la mujer. A la final, en resumen, se está refiriendo a Cristo, pero lo hermoso es saber que Dios le aplasta la cabeza, ¿sí? Y que los hijos de Dios
hermanos de Cristo según la palabra de Dios, tenemos esa, no capacidad por nosotros, no, es simplemente por el hecho de estar en Cristo, que podemos aplastarle la cabeza a la serpiente, ¿sí? A la tentación, al pecado, a tantas cosas, ¿no? Sin embargo, dice y que le herirá el calcañar, el talón, ¿no? Entonces, sí, a nosotros, por ejemplo, el diablo nos molesta. Yo siempre digo la diferencia, ¿no? Entre nosotros, por ejemplo, hablo por mí. Saúl antes de Cristo, mi carta de presentación, ¿sí? Es como sacar aquí una tarjeta y decir, me presento. Mi carta de presentación era, hola, Saúl borracho, alcohólico, ¿sí? Bromas de doble sentido, ¿sí? Esa era mi carta de presentación. Entonces siempre a mí el pecado me andaba por delante. Pero la diferencia ahora es que el pecado me anda atrás. ¿Sí? Más o menos para hacer una analogía de esto, ¿no? Claro. Entonces no es que a mí las tentaciones no me molesten, sino que al estar en Cristo, ahora tengo esta posición, gracias a Dios y para la gloria de Dios, no mía ni de ningún humano, el hecho de poder andar así, ¿no? El pecado está atrás, pero ya no es mi carta de presentación. Ya no soy eso, ¿no? Ahora de pronto puedo presentarme de otra manera, muy distinta a esa antigua carta de presentación. Así es que esa es la consecuencia para la serpiente. Veamos para la mujer. Y a la final, en resumen, la consecuencia para la serpiente es vas a morir. Vas a morir. Así y es. ya murió. Sí, así es. Y eso es más profundo. Eso es otra cosa, bien, pero bueno. Vamos a la consecuencia para la mujer y aquí puede haber mucha polémica para algunas personas porque va a decir, ¿cómo? No creo que eso sea una maldición y por qué, y no debe ser así y demás, pero tengan paciencia. Si Dios permite, seguiremos con esto e iremos explicando lo que la palabra dice. Así es que no nos inquietemos mucho, ¿sí? Simplemente escuchemos la palabra. Alguna vez alguien decía, ¿no? La palabra de Dios no es para discutir, para quienes creemos, obviamente, sino para obedecer. Así es que escuchemos en paz, en la paz de Dios, escuchemos el verso 16, la consecuencia para la mujer. Solo un verso es para nosotros. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Correcto. Aquí de pronto ya se cae la transmisión, algunas salen corriendo y dicen, no, esa parte ya no me gusta. Miren, la consecuencia para la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. ¿Sí? Es así de simple. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y eso es algo tan real. Y mujeres, si son honestas, ¿sí? Eso es algo absolutamente cierto, ¿no? Es como, siempre el matrimonio siempre es de dos, pero si cumplimos, o más bien si incumplimos los roles que Dios ha puesto para el varón y la mujer, van a haber dificultades. Lamentablemente, al menos en nuestra cultura, se da como un acomodamiento. Entonces, por ejemplo, esto es bíblico y dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces, esto es bíblico y la mayoría de mujeres, por no decir todas, a la final todas, tratan de gobernar a su marido. Y muchas veces entran en una dinámica de ser como mamás. Claro. Inclusive yo tengo muchas personas no conocidas que, por ejemplo, si ellos son una pareja de esposos y tienen 2 hijos, y usted le pregunta a ella, le dice, ¿y cómo estás? Ay, con mis 3 guaguas, con mis 3 niños, con mis 3 hijos. Y uno dice, ¿cómo que 3 niños? ¿No tienen 2? Sí, pero mi marido. El otro hijo. El otro hijo. Ese es el peor. ¿Sí? Entonces muchas parejas entran en esa dinámica, en donde la mujer trata de controlar al marido, pero a él le gusta. Claro, porque sí, es cómodo. Es cómodo. Es una posición cómoda. Es muy cómodo el inclusive tener otra mamá, ¿no es cierto? Inclusive esto se ve hasta en gestos, ¿no? De cómo se les cuida, se les acicala antes de que vayan al trabajo, ¿sí? Entonces, se ve esas conductas. Y eso tiene, como todo, una base bíblica. La mujer trata de gobernar sobre el marido, ¿sí?
pero dice, no va a poder, el marido siempre se va a enseñorear. Entonces ahí de pronto un varón ahorita escucha y dice, ¿si ves? Hazme caso, pero no, porque el orden de Dios dice, Dios, Cristo, hombre, mujer. Entonces este hilo conductor es como un cable, ¿no? Es como un cable y si por ahí se corta, ya no pasa la energía, cortocircuito. Entonces un hombre, lejos de decir, si ves lo que dice la palabra, si ves, sométete, yo soy el jefe, la cabeza y demás. Primero los varones tenemos que oír la parte anterior, que los varones estamos llamados a estar sometidos a Cristo. Sometidos a Cristo. Ahí funcionan las cosas. Claro. ¿Sí? Entonces vean que esta partecita de la consecuencia del pecado para la mujer es tan real. Con dolor darás a luz y tratarás de enseñorearte, de controlar, de mandar, de gobernar sobre tu esposo y no podrás. Él va a gobernar sobre ti. ¿Estamos? Y ahí empiezan las luchas, ¿no? Y por eso digo, tengan paciencia, no se apresuren. Vamos a ver la consecuencia para el varón, que es grandísima, de los versos 17 al 19. Dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra, de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Correcto. Vean la pequeña consecuencia para el hombre. Pequeña, ¿no? Entre comillas. La tierra es maldita. Esto es sencillo de comprender. Antes del pecado, por poner un ejemplo muy sencillo, que espero no estar equivocado, creo que no. Antes del pecado, en la tierra no había maleza. Espinos y cardos. Simplemente Adán labraba la tierra porque a eso le puso también Dios, a que labre, a que se enseñoree, a que gobierne, a que cuide. Pero no había maleza. Pero después del pecado es que viene esto. Y tal vez hasta por cultura general han escuchado por ahí que dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Pues de aquí sale, ¿sí? De aquí sale. Y en realidad nos toca trabajar tan duro por ganarnos el pan diario y es la consecuencia de la desobediencia de Dios. ¿Sí? Es desobediencia a Dios, a Dios. Entonces esa es la consecuencia. ¿Sí? Y claro, hay consecuencias mucho más profundas, pero para tener un entendimiento básico de esto, pues esa es la consecuencia. ¿Sí? Ahora, siempre que el pecado está presente, algo o alguien muere. Sí. Eso es seguro, ya mismo vamos a ir terminando. Pero siempre que hay pecado, algo o alguien muere. Así sea una ilusión. Sí, pero algo muere. Veamos solo el verso 21 y después vamos a leer también del capítulo 4 una porción. Miren, el verso 21, ¿qué dice? Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Correcto, ¿sí? Mire, ¿por qué mencionamos esta parte? Porque acuérdense que Adán y Eva se tejieron, ¿no? Hojas para cubrirse. Pero después Dios, imagínense cómo es el amor y la misericordia de Dios, ¿no? Total. Transgreden, desobedecen, hacen lo que es incorrecto y demás, pero Dios les provee. Y por eso dice, el Señor Dios hizo ropa de pieles para Adán y su esposa. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Quién murió ahí? Un animal. Correcto. Un animal. ¿Sí? En un lugar donde no había muerte. Correcto. Porque donde era la muerte no se conocía. Perfecto. Un lugar tan puro, tan santo, tan bueno. Imagínense cómo sucedió esto, ¿no? Ellos tomaron las hojas primero, pero qué hermoso porque Dios, o sea, dice, estas son las consecuencias, pero no le deja ahí. O sea, ahí se ve cuán misericordioso es Dios, porque dice ya, a ver, pecaron, ahora les voy a dar pieles para que ustedes se puedan cubrir, ¿no? Porque luego les echa del huerto.
y muere un animal o varios animales, no sabemos, pero muere. E inclusive eso tiene un trasfondo mucho más grande, ¿no? Porque pecan, transgreden, desobedecen, pero viene Dios y cubre. Cubre. Pero alguien tuvo que morir para cubrir al hombre. Y desde ahí podemos ya empezar como a inferir la obra de Cristo en nuestra vida, ¿no? Así es. Cubre nuestras miserias, desnudeces, vergüenzas, pero alguien tuvo que morir para cubrir. Entonces es algo muy hermoso. Sí. Y para terminar, vamos a leer Génesis 4, los versos del 1 al 8, para ir cerrando el tema de hoy, que son las consecuencias del pecado, y de la desobediencia. Y hablando de la muerte, para que nos quede claro. Leamos, mi amor. Génesis 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Correcto. Bien, palabra de Dios. Ahora, para ir cerrando, miren, el pecado siempre trae muerte. Como les decía hace un momento, puede matar simplemente una ilusión, puede matar un proyecto de familia, puede matar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Oportunidades. El matrimonio mismo. Matar el matrimonio, matar la salud, matar cualquier cosa, ¿sí? Principalmente creo que rompe corazones, mata. Sin embargo, aquí es un ejemplo, ¿no? De cómo Caín en su corazón peca y termina en muerte a su hermano por envidia, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, de su hermano, pero no de Caín. Ahora, hay algo muy sencillo. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿necesitará una ofrenda? No. Pero Dios nos pide que sacrifiquemos, entre comillas, ¿no? Cosas simplemente por ver nuestro corazón. ¿Sí? Claro. Hoy en día lo que siempre nos pide es que sacrifiquemos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, de creer que así son las cosas. Ahora, el mensaje más importante de aquí es, Dios le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué estás así? Si tú haces lo correcto, no pasa nada. ¿Sí? Así es. Pero ¿qué pasó? Caín siguió el camino del pecado y dijo, no, yo voy a hacer mi voluntad. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos y amigas, esta sesión hemos hablado acerca de lo que son las consecuencias del pecado. ¿Y por qué si este es un espacio para hablar del matrimonio? Porque esto es crucial y es básico. En la primera sesión hablamos de las características de la esencia del hombre y la mujer. Y ahora hablamos del pecado de la transgresión y de las consecuencias de esa transgresión. Y vean que para el hombre y la mujer, hablando ya así indistintamente, las consecuencias son clarísimas, ¿no? Son muy claras, pero Dios siempre nos da la oportunidad y nos dice como a Caín, pero ¿por qué te pones así? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué decae tu semblante? Si haces lo correcto, dice, si bien hicieres, ¿no? O sea, haz lo que tienes que hacer, ¿sí? Y no estés así. Pero Caín dio esa oportunidad a que el pecado se enseñoree y dice,
El pecado siempre estará a la puerta, le dice Dios, pero tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado siempre está ahí, en la puerta, esperando. Pero nosotros tenemos la opción, como veíamos en algún tramo de la sesión de hoy, de elegir. ¿Obedezco o no obedezco? El pecado está a la puerta. Dice, elige, ¿sí? Y si nosotros elegimos el camino, ¿no es cierto?, de lo que Dios dice que es por donde debemos caminar, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué te decaes? ¿Por qué te pones así? ¿Sí? Así es que mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están viendo, damos gracias a Dios por este tiempo. En realidad esto es lo que Dios quiere que hagamos, sin embargo los resultados son de Él y nosotros solo nos presentamos como simples instrumentos. Esperamos de todo corazón que les sirva este tiempo, que puedan ir comprendiendo lo maravilloso y hermoso que es el caminar en los caminos de Dios, en la palabra de Dios revelada a la humanidad, de que, como siempre les decimos, esto no es religión, esto simplemente es una bendición de Dios al haber puesto fe en nosotros para saber que esta es la palabra de Dios, su palabra revelada para nosotros. Así es que agradecemos a Dios y será hasta la próxima entonces. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Y como siempre les decimos, pues que sigan la palabra, ¿no? Sigan con nosotros para ir creciendo juntos y sobre todo que se queden con el mensaje que cuando transgredimos, alguien muere, ¿no? Alguien muere en casa también. O algo muere. Y que el Señor nos ayude a llevar matrimonios como Él quiere para su gloria y que nos ayude a ser obedientes, porque eso necesitamos. Así es. Y estos Cristo instrumentos en Cristo es posible. Así es. Y estos instrumentos se despiden. Si Dios permite, pues hasta la próxima sesión. Una linda noche y bendiciones.